Khalil Ahmad, 15 años. 8 hermanos y padre y madre. Damasco, la capital. Sí. Normal. Hay mucha diferencia, primero en la cultura y eso, y tal, pero es muy diferente, ¿viste? Por la guerra de Siria y tal. Nosotros venimos acá, tipo, porque mi tío estaba 25 años acá, y nosotros ya venimos con casa, con trabajo y todo. Ahora veníamos. Mi tío vino a estudiar acá, porque allá iba a ir a militar y no quería ir. Tipo, allá a los 19, 20 ya iban a militar. Y tal, vino acá y trabajó peluquero primero, está ahí siguió estudiando. La verdad, cada uno su país, ¿viste? Sí, el no origen. puedo dejar, claro. Tenía... ¿Viste? Mejor. Tipo, acá más tranquilo. Sí, tenía, sí. Sí, yo hacía karate y iba al club con unos amigos. Tipo, las dos cosas, ¿viste? El país estaba en guerra, y como cualquier país, era un país tranquilo, ¿no? Y muy lindo, sí, para ir a pasear o algo. Pero ahora la verdad está la guerra, ¿viste? Y está. Tipo, yo muy triste. Muy triste que no quería dejar su país. Sí, tengo miedo de algunas cosas, porque ya después de las 6 de noche ya no puedes salir. Claro. A la calle o algo de esto, ¿viste? Todo está en la casa y allá muy caro ahora. Es una cosa muy cara. Unas partes sí, otras no, ¿viste? Por ejemplo, en nuestra parte no está todo bien, ¿viste? Trabaja y todo. Pero sí, en otros lugares que ya no pueden salir la población y ya. No. No estoy mal. La verdad, tipo, sí, acá ya me han robado. Cuando empezamos, la realidad, tipo, todo empezaba a decir Sirio, tira bomba o algo de eso. Y a mí me molestaba, pero después me estuve acostumbrando y eso, tipo... Me llamo Ahmed. Tengo 41. Es muy difícil para los uruguayos también, para mí todavía más difícil. Por eso yo pensaba hacer mi trabajo joyero de oro. Yo buscaba trabajar con joyas y no me encuentro un trabajo de mi profesional. Entonces yo buscaba qué voy a hacer, aprovechar que soy árabe, hago cosas, acercar mi cultura, acercar de ustedes. Esa fue la idea, empecé a hacerlo con regalar a mis vecinos, amigos, me encantaron. Empecé a hacerlo con el Facebook, puse una página, empezaron a comprar, me convirtieron en la página, poco a poco. Sí, tengo contacto con mis hermanos. No, a veces, sabes, como en Siria hay guerra, a veces no hay internet, pero por lo menos un mes y medio podemos hacer un contacto. Pero ahora mucho mejor, tienen el internet más fuerte que antes.
Sí, la verdad, como en la cultura casi totalmente distinta. Sabes, como religión distinta, cultura distinta, el idioma distinto. Hay muchas cosas, casi todo distinto. Pero si vas a vivir otro país, tienes que adaptar, porque si no, ¿cómo vas a vivir en ese país? Tienes que hacer el más posible para adaptar. El más importante fue para mí el idioma, para comunicarme con las gente. ¿Fue muy difícil aprender el español? Es muy difícil. También la forma en la que yo aprendí el idioma fue en la escuela, me enseñaron español. Como yo entro en la clase, salgo de la clase, no entiendo nada, porque no hay ninguna palabra árabe. Pero me parece, es muy buena idea como a largo plazo. Pero a corto plazo es 6 meses casi no entendí nada, no aprendí nada. Luego de 6 meses empecé a aprender las cosas, las palabras. A largo plazo es muy bueno, pero yo llegué casi 6 a 8 meses y ni sabía 2, 3 palabras. Buen día, buenas tardes. No, la verdad que no. A veces como tengo una situación especial donde yo vivía, pero igual, si la gente no me interesa mi historia, eso no me acerca. Pero nadie me insulta frente a mí directamente. Yo vi como alguien me escribe en el Facebook cosas, no en mi página de Facebook, pero cuando me escriben mi historia en el Observador o lo que sea. Pero a mí no me importa, siempre hay negativo o positivo. Seguro que es lo más importante, tenés podemos decir, dinero para vivir, tenés tu vida. Podéis pagar todos tranquilos, muy importante. Como ahora yo tengo trabajo, yo siento poder bien. Bueno, respecto a mi visión sobre las migraciones, decirte que en la etapa actual de la humanidad, si bien las migraciones o la movilidad humana fue característica del ser humano desde sus inicios, en la actualidad es un hecho cada vez más frecuente de que las poblaciones se muevan, de que las personas transiten de un estado a otro en busca de una mejor situación económica, a veces huyendo de crisis políticas, humanitarias, económicas, pero es algo común al ser humano el moverse, una característica de la humanidad. Tal vez hoy tiene otras características el fenómeno de las migraciones, y en Uruguay de repente lo empezamos a ver desde una manera diferente, desde el momento que pasamos a ser un estado receptor de migrantes, después de muchos años de ser un estado que expulsaba a personas. En ese sentido, creo que la posición en la que nos encontramos también puede ser que tiña un poco la manera de ver este proceso de migraciones, pero es un proceso que hay que tomarlo como algo natural, y hoy por hoy en el ámbito de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, hay consenso y unanimidad de que migrar es un derecho humano también, es decir, las personas tienen derecho a moverse y a ir de un estado a otro. Respecto a qué puede suceder cuando un migrante llega a un país, bueno, el hecho de cambiar de país, de moverse, de estar en un lugar distinto al que uno nació o vivió, implica abandonar una serie de redes que en general son las que a las personas le dan seguridad, y eso tiene que ver con poner a esa persona en una situación de vulnerabilidad. Alguien que llega a un país que no es el de él
no conoce sus normas, no conoce a la gente, no tiene a su familia cerca muchas veces, no tiene amigos, no sabe muchas veces a qué atenerse, tiene un temor razonable hacia la autoridad. Existe siempre el riesgo íncito de ser devuelto a su país de origen, de ser devuelto a ese lugar de donde viene huyendo. Y bueno, eso hace que muchas veces sean posibles víctimas de abusos en distintos sentidos, desde abusos de las relaciones laborales que entablen hasta otro tipo de abusos por parte de la autoridad o de otros ciudadanos. Creo que la característica que los identifica es que tenemos a una persona con una cultura, con un origen distinto y con desconocimiento muchas veces de los derechos y de las normas del lugar donde llegan, y eso los coloca en una situación de desventaja. Depende mucho la política que el Estado receptor tenga respecto a los migrantes. Si es una política de brazos abiertos a los migrantes, donde se consideran todas estas situaciones y se les da apoyo desde el Estado, desde la infraestructura del Estado, o si hay otras actitudes que se pueden asumir por parte de los estados receptores, que son una actitud pasiva de no hacer nada, ni bien ni mal, y también tenemos estados que tienen una política de expulsión o de combate a la recepción de personas migrantes. ¿Acá qué dirías? Acá hay, en el discurso y en lo normativo hay una política de brazos abiertos a los migrantes, pero evidentemente las normas son diría de primera generación, de buena calidad en cuanto a eso, en cuanto al respeto a los derechos de los migrantes, desde la ley de migraciones, la 18.250 y los convenios que ratificó Uruguay. Pero todo lo que está en la norma después requiere siempre de una implementación y de que esas normas permeen a las personas y a la sociedad, porque no puedes poner siempre un policía detrás de cada lugar que vaya el migrante. Eso tiene que ver con una cuestión cultural, con una cuestión de educación, que no es de un día para otro. Y creo que Uruguay, si bien tiene muy buenas normas, falta todavía, tal vez por no estar acostumbrado a tener un volumen importante de migrantes, de ser receptor de migrantes, todavía hace falta mejorar en lo que es la cultura de recepción a los migrantes y ver a esas personas como una oportunidad. En general son mano de obra que llega al país, y está comprobado por todos los estudios de investigaciones que se han hecho desde el punto de vista académico que lejos de traer de ser portadores de un problema económico para el país que los recibe, son oportunidades que llegan para ese país y en general generadores de riqueza. Así que desde el punto de vista económico deberíamos también considerar que son, más allá de los derechos humanos de las personas, considerar que son una oportunidad para el país. Sobre el caso de Siria no conozco mucho. Sí conozco lo que he visto por la prensa, de la situación en la que mucha gente viene huyendo de las distintas catástrofes que sufre ese país, pero no estoy en condiciones de decir demasiado sobre los migrantes sirios. Sé que lo que sí puedo trasladar respecto a sus derechos es que el hecho de emigrar tenemos que tener conciencia plena de que no significa perder derechos. Ningún extranjero tiene menos derechos que los nacionales. Hay que tener cuidado, si bien eso está recogido en las normas nacionales, hay que tener cuidado con la instrumentación, de que después las prácticas no nos lleven en los hechos de conocer los derechos. Y me parece que es un fenómeno con el que tenemos que acostumbrarnos a convivir y verlo como una oportunidad para el país. El flujo migratorio actual de Uruguay de los últimos 10 años, en general es un flujo migratorio de personas que tienen una capacidad de trabajo y una formación intelectual superior a la media de los uruguayos. O sea que en definitiva eso tiene que ser una oportunidad de generación de riqueza para el país. Y creo que lo que hace falta es de alguna manera generar conciencia en el ámbito social en general, para ver esto como una oportunidad, más allá del respeto del derecho que todas las personas tienen. Me parece que hay que verlo como una oportunidad para el país. Desde el punto de vista de ese vínculo entre los estados y los derechos de los migrantes, creo que hay una frase que resume un poco la situación, el desafío al que nos enfrentamos, y es que en la segunda mitad del siglo XX el desafío era poder lograr que los estados reconozcan los derechos de sus ciudadanos, y en el siglo XXI seguramente el desafío será que los estados reconozcan los derechos de aquellos que no son sus nacionales. Así que bueno, eso es a lo que nos enfrentamos a nivel regional y a nivel mundial, porque es un fenómeno hoy mundial, con características distintas en cada país, pero un desafío para todos.